Margarita Maza, Antonieta Rivas Mercado, tomaron decisiones. Y quería Antonieta, lo mismo que quería Sor Juana, estudiar. Exacto. Y no se le garantizaba en ese momento, no tenía el derecho en ese momento de estudiar. Lo mismo Antonieta, no tenía derecho a divorciarse sin que se le destruyera la vida. Insisto, hoy hay cosas que todavía no podemos, que tenemos que ir conquistando poco a poco, pero lo que hicieron todas estas mujeres con su determinación y a la hora de escoger fue justamente decir: yo quiero hacer tal, me quiero salir de lo que se supone que tengo que hacer, porque me importa algo más que estar nada más en mi casa, a buscar siempre la verdad. ¿Por qué? Pues porque nos quita de mitos y nos quita de telarañas, y no podemos ser libres y no podemos estar completos si no hacemos esas paces con esas malas ideas que tenemos. Quítenle la mayúscula a la historia, porque mientras sigamos hablando de historia, lo que hacemos es descubrirnos a nosotros mismos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ella es internacionalista, es escritora, es investigadora, es también presentadora de televisión en ADN Noticias y también en la UNAM. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes, gracias. Qué bien. Isabel Revuelta Po. Así es. Igual que tu tía, quien te inculcó este cariño por la historia. Sí, qué lindo que lo mencionas. Se llama Isabel también. Isabel Revuelta, somos dos Isabeles. La verdad es que sí, me inspiré en cómo me enseñaba la historia, desde que yo era pequeña. Y desde ahí nació, ¿no? Como, bueno, no nada más ahí. Eso fortaleció ese interés por conocer la historia de México, pero a veces pienso que uno tiene que salirse de su país para poder valorar el lugar a donde pertenece. Lo digo porque he vivido ya en 3 países diferentes y cada vez me enamoro más de mi país y lo entiendo más sobre todo. ¿Y a ti te pasó así cuando de niña tu papá te llevó a vivir a Colombia por temas laborales, se tuvieron que ir de México, pero al regresar encuentras un cariño muy especial? Sí, porque además cuando tú sales o cuando el otro, la mirada del otro te ve y te dice cómo eres, lo que justamente estás descubriendo es a ti mismo. Entonces, cuando me sucede eso, claro, yo no me doy cuenta de eso de niña, me doy cuenta ya grande, ya de adulta, cómo es que me fui conformando, porque al llegar a México de unos 10, 11 años aproximadamente y no saber tanto de mi país, de la historia, al necesitarlo, me daba cuenta que necesitaba encontrarme a mí misma. ¿Quién es esta Isabel? ¿Es la Isabel que vivió en Guatemala? ¿O es la Isabel que vivió en Colombia? ¿O es la Isabel que va a irse a vivir a Nicaragua? Porque ese era otro proyecto también familiar. O sea, ¿quién era yo? Lo fui descubriendo al empezar a echar raíces y al empezar a conocer mi historia. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención al regresar a México? Porque yo sé que venías de vacaciones, pero cuando ya regresaron ya fijo aquí, comenzó una historia contigo. Claro. ¿Qué fue lo primero que captó tu atención? Lo primero que captó mi atención fue justamente la comida, porque era algo que mi mamá buscaba constante y continuamente, tanto en Colombia como en Guatemala, con mucha dificultad. Nos cuesta trabajo. A los mexicanos cuando nos vamos a vivir fuera, ¿no? Claro, mi mamá buscaba tortillas y picante. Claro. Y mira, yo de niña, pues cuando no había picante, pues no registraba, me explico, y si no había tortillas tampoco, pero ya al estar en México y darme cuenta que eso era una constante, que me encantaron los tacos, me encantó la comida mexicana y sin embargo el picante me conflictúa hasta el día de hoy. Ya lo como cada vez más. ¿Sí? Sí, pero no, mucho no, porque claro, esa es la parte que yo no estaba acostumbrada, pero sí me doy cuenta que la gastronomía y la cultura mexicana era algo completamente cotidiano, muy predominante. Realmente México incluso huele o sea, México huele. La comida huele, es algo que está en todos lados, en cada esquina. Es parte de no hay una gestión que no puedas hacer en la Ciudad de México si no estás oliendo o que está la torta en la plancha o estás oliendo la tortilla. O sea, eso sí me llamó muchísimo la atención. Claro, la forma de comer. Es cierto. Y es cultural. Sí pasa. Y es que ni siquiera estando a países tan cercanos aquí como Guatemala o Colombia, ¿crees que o sea, esto del chile es muy de nosotros, ¿no? Aquí es donde se cultivan todas estas especies. Exacto. Entonces, pues sí, claro.
Así es. Y bueno, después Isabel crece y a la hora de estudiar, de elegir su futuro, yo sé que pues, a tu familia te inculcó la lectura, les gustaba esta parte, pero no tanto que te dedicaras a ello. Y por eso elegiste Relaciones internacionales. Claro, claro, porque el tema, no nada más de la cultura culinaria, sino también el tema del centro histórico de la Ciudad de México. Era una constante en la familia, mi papá. Mi padre siempre tenía algo que hacer en el centro y nos llevaba con la conciencia de que era una zona arqueológica, porque así era, y era una zona de monumentos y de edificios de una época maravillosa de México, lo cual hacía que fuera un país tan rico, porque no nada más éramos ese México independiente, sino proveníamos de muchos otros lugares. Y ese centro histórico, o también esas zonas arqueológicas, porque mi padre, incluso viviendo en Guatemala, nos llevaba a todos los centros ceremoniales mayas, ya fuera en Guatemala o fuera del lado mexicano. Y ya estando acá en el altiplano, bueno, era ir a Teotihuacán y entender lo que había sido Teotihuacán, pero de un domingo o de un sábado era eso el tema, vamos. O llevarnos a Cuernavaca a comer y pasar por el Palacio de Cortés y explicarnos que ahí es donde vivía el Marqués del Valle, porque esto había sido un marquesado, o ir a comer al centro histórico. A mi mamá siempre le gustó comer en el Café de Tacuba y además festejar el 16 o el 15 de septiembre en el Zócalo y entender que la catedral provenía de otros siglos. Yo crecí con eso, a mí me lo inculcan mis papás cuando era niña y cuando regresamos a México, yo creo que todos teníamos esa necesidad de hacer base con lo nuestro. Y esa ciudad, que a su vez mi padre heredó de 2 refugiados españoles enamorados de México. Sí, tu abuelo, ¿no? Claro. Sí, esta historia también está súper linda, de que se reencontraron nuevamente aquí. Aquí se casan. Pero se conocieron en España. Se conocen en España, claro, pero aquí hacen su vida, aquí viven, aquí es la supervivencia. Entonces, esta tía Isabel que te cuento y mi propio padre son esta primera generación de hijos de españoles, pero ya mexicanos. Exacto. Pero también con esa conciencia de esa ciudad y de esa historia. Entonces, siempre estuvo en mi casa muy a la mano. Cuando yo decido estudiar historia me dicen, ¿pero cómo? Pues eso es como cultura general, eso es como el ámbito o el marco teórico de tu vida, ¿no? Pongámoslo así. No tanto para que te... Exacto, no, búscate otra carrera, ¿no? Y además, él ingeniero civil, mi mamá contadora, algo que te deje como más, no sé, beneficios económicos, ¿no? Eso era lo que te decían en esa época. Y claro, me voy a relaciones internacionales, pero con un sesgo absolutamente histórico. Estoy solamente 2 años en la carrera porque la termino en 2 años. Me titulo con una tesis completamente histórica y luego entro a trabajar a ese centro histórico. Bueno, hiciste la maestría, ¿no? También. Claro. Y una vez entrando a trabajar a un tema histórico en la Casa del Marqués del Apartado, en preservación del patrimonio cultural, entro a la maestría al mes de entrar a trabajar, al mes entro a la maestría de historia del arte, y me convierto en investigadora ya de manera profesional y tengo 31 años en el ámbito de la cultura. Desde ese día que entré a Conaculta no he soltado y la cultura tampoco me ha soltado a mí. Antes de avanzar, ahora que estabas mencionando de la abuela, también de la tía, el nombre de Isabel es muy representativo en tu familia, ¿no? Sí, de los 2 lados, fíjate, del lado de mi padre, la madre de mi abuelo, o sea, mi bisabuela se llamaba Isabel en España, Isabel Lama. Y después mi padre conoce a mi mamá, Guadalupe, y su mamá era Isabel, porque había nacido un 8 de julio, y en esa época se celebraba Santa Isabel el 8 de julio. Entonces mi abuelita era de esas mujeres que te ponían el nombre que te tocaba por día de tu santo. La mamá de mi mamá, claro. Yo sería Bonifacia, porque el 14 de mayo... ¿Y te gustaría llamarse sería Boni? Pues no creo, pero si me dijeran Boni, bueno. Claro. Entonces, a mi abuela, la mamá de mi mamá, sí le toca a Isabel. Y entonces, claro, imagínate que mi papá conoce a mi mamá. ¿Y cómo se llama tu hermana? Pues mi hermana Isabel por mi abuela de España, ¿no? ¿Y tu mamá cómo se llama, Lupita? No, pues mi mamá se llama Isabel porque nació un 8 de julio. Entonces, claro, me tocaba... De que me tocaba, me tocaba. Y además ya se lo heredé a mi hija también. Sí, qué fuerte. Isabeles. Bueno, y bueno, ahora que mencionas 30 años ya, ¿qué representa eso para tu familia? Cuando primero andaban un poquito dudosos de esa parte de primero preferimos que te enfoques en una profesión que deje, ¿no? Yo he tenido la suerte en mi vida de escoger, de decidir, de equivocarme.
soy muy necia. Luego les hago el chiste de que en el horóscopo soy Tauro y en el chino soy buey, porque me gusta hacer énfasis en mi tenacidad. Exacto. No es terquedad, en mi tenacidad. Entonces tuve la fortuna. Exacto, depende de dónde lo enfoque. Exacto. No soy necia, soy tenaz. Exactamente, tengo mucha determinación, soy muy determinada. Entonces tuve la fortuna de escoger. Entonces, aunque me dijeron, vete por acá, yo me di cuenta que lo mío era la historia y entonces defino muy rápidamente que me voy hacia lo cultural y hacia lo histórico. Mi familia muy bien con eso y poco a poco pude decidir muchas cosas. Y fíjate qué importancia es esto que te digo, este poder de decidir. Yo creo que lo que empodera a una mujer, a una niña, es que sus decisiones, primero que las pueda hacer, y segundo, que esa sociedad respete esas decisiones, exacto, que esa decisión sea viable en su vida. Entonces, para mí, ese salto que di a historia del arte, a la investigación, a trabajar en centro histórico, a buscar patrimonio cultural, pues a esta internacionalista se le fue abriendo la puerta maravillosamente y empecé a tejer esas puntadas de las cuales hablo. Exacto. En Hijas de la Historia de las Mujeres, y mis puntadas empezaron a tejerse al gran lienzo de México. Y entonces voy pasando de una decisión a otra, después trabajé en Bellas Artes, después trabajé en el Auditorio Nacional, después doy clases en la Ibero de Patrimonio Cultural, y después, en la vida personal, tengo la fortuna de elegir dedicarme a mis hijos. Quiero ser mamá, me voy a dejar un poco a un lado esos horarios demandantes, pero voy a decidir seguir trabajando por encargo estos textos que están en estos libros maravillosos de investigaciones de distintos tipos de la historia de México, del arte de México, desde mi casa. Y entonces pongo una pausa en la docencia, pongo una pausa en la gestión cultural y empiezo a escribir. Y no sabía que esas decisiones, y claro, me convierto en mamá, tengo 2 hijos, y te digo que a mí me ha tocado esa fortuna que mis decisiones me han ido llevando a construir esto que ahora tengo 30 años dedicándome a ello. Exacto. ¿Y cuándo llegó la televisión? En este momento, ¿en qué? Hace 10 años, ¿no? Cuando la pausa empiezo. ¿Cuántos años tienen tus hijos ahora? Isabel tiene 21 y Gabriel tiene 19, los acaba Entonces de cumplir. Fue antes con la televisión. Sí, 21 claro. Y 19. Exacto. Ok, entonces fue cuando ellos más o menos tenían 10 años, ¿no? Entonces esa pausa fue antes. Sí, exactamente. Ya que estaban un poquitín más grandes, empecé a dar cursos de historia, pero cursos sin mayúscula. La historia sin mayúsculas se llamaba. Sí, me encanta esa frase. Claro, porque la historia se indigesta. Y es que tú lo defines muy bien, porque la cuentas muy bien. Gracias. Muchas personas, es cierto lo que dices, que mucha gente de repente no se quiere acercar, no les interesa saber su pasado, qué pasó aquí, qué fue. No me importa, están desvinculados. Yo estoy viendo mi presente y adiós. Están desvinculados. Exacto, y además relacionan esto a algo serio, rebuscado, demasiado intelectual, que le pertenece a solamente cierto nicho de la población, cuando no es cierto. No es cierto, todos deberíamos de conocerla. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre eso, pero además, es que además la manera en la que lo cuentas, eso ayuda a que uno también lo pueda entender más fácil. Muchas gracias. Fíjate, te digo que a mí me toma esa conciencia, no por sorpresa, sino de pronto caigo en cuenta que yo también soy parte de esa historia de México que tanto quería aprender. Y de verdad me encontraba buscando los puntos en común que tenía, por ejemplo, ¿por qué llega la familia de mi padre desde España? Porque era ese México del siglo XX que le abre la puerta a muchos europeos que no nada más venían de España, sino también de otros momentos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Estaban con lo de Franco. Bueno, sí, en España con la guerra civil por el franquismo, pero también cómo México estaba formando parte de ese concierto internacional. Y las relaciones internacionales, cuando estuve estudiando, me dio justamente el panorama. O sea, la historia es digamos, es la identidad de nuestro país en ese concierto internacional. Y las relaciones internacionales es la forma en que esa historia se entreteje con otras naciones. Tiene mucho que ver. Y tiene que mucho tú hayas estudiado eso al final del día. O sea, es que eso a mí me llama muchísimo la atención cuando analizo la historia de vida de alguien. En tu caso, el ver cómo te fuiste por esta rama, por esta influencia de los papás, de estudia esto, pero al final del día supiste jalar también ese hilito para seguir tu entretejer. Claro, y así como México se entreteje al concierto internacional, todos los mexicanos nos entretejemos al concierto nacional.
No puede haber historia de México sin todos nosotros. De verdad suena absurdo que lo esté enfatizando, pero quizá no tenemos esa conciencia. No nació héroe un prócer de la patria. Nació como cualquiera de nosotros y fue haciendo y fue tejiendo su vida en ese, digamos, en esos procesos históricos. Y como tú la relacionaste, como te digo, en esta parte de las relaciones internacionales, y te diste cuenta de cómo entonces está relacionado nuestro país con el mundo, y exclusivamente con España, por todo lo que tenemos histórico. Por supuesto. Y entonces, ¿qué le dirías a estas personas que sí tienen que acercarse a conocer su pasado y para qué? Porque es el antídoto para comprenderte y para comprender el futuro en el que estás, o sea, al que te estás acercando, como nación y como persona en esa nación. Entonces, tú no puedes ir con los ojos vendados de dónde vienes, porque no conoces bien eso de lo que estás hecho. Y si tú no conoces bien de lo que estás hecho en la familia, es un poco más fácil, ¿no? Tú sabes quiénes son tus abuelos, a qué pertenece tu familia, digamos, a qué religión, o qué es lo que no te gusta, o si te gusta. ¿Por qué no hacerlo como nación? ¿Por qué no buscarte en esa gran historia que tiene México, que además es muy rica y que además hay periodos que ni siquiera los hemos tocado? ¿Por qué? Porque nos han contado mal esa historia. Sí, el otro día tú hablabas del virreinato, de que cuando mencionaste los 300 años del virreinato, a mí me causó impresión porque dije, qué fuerte, no lo había analizado desde ese punto de vista. Yo, y precisamente la falta de información, la falta de este conocimiento no te hace entender o sensibilizarte con esto, de que ese tiempo fue muy fuerte en este territorio. Y nos define actualmente. Exacto. Y sobre todo que... Más de lo que vivimos ahora como mexicanos, que vamos en 200. Hay que entender perfectamente de dónde viene eso que somos. Sí. Porque de lo que creemos, lo que nos gusta comer, lo que no nos gusta, la música que escuchamos, las bebidas que hicimos, todo como tú tiene dices, la comida un laboratorio y las mezclas ahí. Ahora con esta influencia española. Totalmente. Esa semilla no se puede quitar, como tampoco se puede quitar la semilla de todo lo prehispánico. El problema es que cuando no te lo enseñan o crees que es aburrido o te lo enseñan de forma aburrida, tú no sientes que perteneces a ello. Exacto. Y estás desvinculado. Si yo ahorita me pongo a hablarte de la historia de Irlanda, pues a lo mejor dices qué interesante, ¿no? Pero tú no sientes que perteneces a ello. Da igual que sepas o no. Te hace más culto, que bien, ¿no? Saber. Pero cuando tú desconoces lo que eres como país, estás incompleto. Lo que eres como mexicano, estás incompleto. Y no puedes entender, digamos, por ejemplo, lo que está sucediendo con los Estados Unidos o lo que está pasando con España. Tienes una visión desdibujada porque no conoces bien esa historia. Y ese es un gran problema que tenemos al contarnos en México. Y además ser más empáticos quizá, porque somos un país que es muy dividido. No hay donde necesidad, pareciera que dentro claro. del mismo territorio hay mundos diferentes, hay este clasismo, discriminación, racismo incluso dentro de nuestra propia patria, sin entender bien precisamente lo que estás diciendo, la historia, el por qué se ha dado esto así. Y no se trata de hacer héroes, y no se trata tampoco de hacer héroes, o lo que en algún momento fue una crisis o un gran momento violento, porque también todas las naciones tienen esos momentos. De lo que se trata es lo que estás diciendo, no sentir un enojo absurdo por algo que es parte de ti mismo. No justifico, no hay que justificar. No digo que qué bien, ni eran maravillosos los aztecas que llegaron y destruyeron a los pueblos que después los destruyen a ellos, o los españoles que llegan y conquistan con un momento violento, porque toda conquista tiene una violencia. Pero ¿por qué no estar en paz con esa historia? Me gusta mucho lo que dices porque hay mucho resentimiento en esta sociedad. Hay que estar mucho en paz. Resentimiento del pasado o mucha sumisión. Siento que a veces nosotros mismos nos hacemos más pequeñitos por esta misma mala historia contada. Ignorancia. Y fíjate cómo influye eso hasta nuestro comportamiento del día a día, de hacernos menos, sentirnos chiquitos, en lugar de informarnos, de entendernos y empoderarnos como nación. Y asumir que con la cuchara del presente no puedes tú, digamos, probar el pasado. Lo que puedes hacer es tener el dato histórico, saberlo, conocerlo, entender que hubo cosas maravillosas en esos 300 años. También fue un origen tremendo, brutal, una conquista, como en cualquier parte del mundo. Y a partir de eso ya te sientes
porque nos da mucho orgullo el mariachi, y nos da mucho orgullo el tequila, y nos da mucho orgullo las ciudades virreinales, porque debemos de sentir orgullo. O el traje típico de la China poblana, Exacto. o de donde salió la charrería. Todos esos son procesos mestizos, que nos han de construido. un mestizaje que nos ha construido, porque no nada más fue biológico, también hubo un sincretismo cultural muy rico, lo cual le da ese rostro único a México. Exacto. Italia tiene un rostro, España tiene un rostro, China tiene un rostro, México tiene un rostro mestizo. Porque Exacto. de eso estamos hechos. Exacto. Entonces, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no hacer las paces? No irnos ni de un lado, ni de un lado de hacer apologías de la conquista, ni tampoco leyendas negras. Exacto. Todo con el conocimiento, con saber la historia. Tenemos grandes historiadores de esos periodos que no ponen un debate, digamos, contrapunteado. Simple y sencillamente cuentan el relato. Si tú conoces el relato, conoces de qué estás hecho. Y me gusta lo que mencionas, porque lejos de victimizarnos, es parte de la historia incluso del mundo, porque el mundo está basado, como bien lo has dicho, de conquistas, de cambios en todas las naciones. Todo el mundo ha sido de alguna manera conquistado. Algunos, a lo mejor, los conquistadores han dejado mucha influencia de esa cultura de origen, presencia, como claro. los mongoles, no sé, allá, pero también hay otros que no tanto, como el Imperio Romano. Han habido tantos imperios o tantas conquistas en el mundo completamente tejidos que de no todo nos tenemos eso. que victimizar ni sentir diferentes. Así es. Sino somos parte de un cambio, de hecho, ya como humanidad, que precisamente la humanidad está basada en cambios todo el tiempo. El mundo está girando, todos estamos cambiando. No hay manera de quedarnos estáticos. Y no es algo que nada más nos ha pasado a nosotros, sino a todos como humanidad, y es parte de... Claro, y en México es palpable y es riquísimo y nos hace quienes somos, y de verdad yo estoy enamorada de lo que es México, de la mexicanidad, de la historia, de los momentos brillantes, de los momentos durísimos, aciagos, siglo XIX, no puedes creer qué dificultad para saber qué gobierno íbamos a tener, en fin, muchas historias pequeñitas en ese gran lienzo que hemos tejido todos los mexicanos y que seguimos tejiendo, porque ojo, esto aquí está. El otro día caí en cuenta que ya estamos en la segunda, ya pasaron 25 años, ya estamos en el segundo cuarto del siglo, ya no podemos decir estamos a principio del siglo XXI. No, lo que pasó en el año 2000 fue hace 26 años. Ya pasaron 26 años. Ya es parte de nuestra... Y uno no se hace más joven. No, pero te das cuenta. Dios, pero sí, la exacto. historia avanza y avanza. Ya nos ha tocado, de hecho, vivir varios eventos históricos. Y ya hemos tejido también mucho de esos procesos que se están viviendo ahorita. Qué fuerte, así que cierto. Por eso la historia es tan interesante. Ay, sí. Nos define. Ajá. Y ahora que estábamos hablando acerca de que debemos de dejar de victimizarnos y abrirnos a que conquistas han habido en todos lados y cambios, tú que conoces muchísimo de la historia del mundo, ¿cuáles les podríamos compartir para que vean que no nada más sucede aquí? Bueno, pues imagínate nada más, una Inglaterra está hecha también de un Guillermo el Conquistador que en 1066 invade la isla, o te puedo hablar de los 800 años que estuvieron los árabes en España y toda la magnificencia que tiene, incluso nosotros mismos como mexicanos también heredamos muchísimo de lo que trajeron los españoles, de esa cultura árabe, de ese islam que convivió con ellos durante 800 años y que después hubo una reconquista espiritual porque los católicos dijeron, no, lo que va a unir a España, no estoy diciendo que sea bueno o malo, así fue, lo que va a unir a España es esta religión católica, y empieza la reconquista espiritual, pero ya había permeado en el lenguaje, en la comida, en la cultura, todo eso. Entonces, ningún sí, pues vas a Andalucía, España, al sur de España, en Andalucía, y tienen una influencia muy fuerte árabe, ¿no? Bueno, y nosotros también, cuando estás moviendo este traje de, no sé, un jarabe tapatío, tiene muchísimo que ver con la música y con la forma de los bailes también andaluces. Exacto. Bueno, todo está pegado, todo está influenciado, no hay nada puro. Me parece una cosa tan absurda querer como con pinzas sacar y poner enemigos de un lado y del otro cuando no hay nada más humano que mezclarse. Ojo, no justifico la violencia, simplemente así es el proceso histórico.
El otro día, es que se me vino a la mente, el otro día estaba platicando con unas amigas que no sabían o sea, pensaban que los tacos al pastor, que son muy típicos de la Ciudad de México, son originalmente de aquí. No. Y les decía, no, tienen una influencia árabe muy fuerte, vienen de allá. Y los libaneses la traen en una de esas oleadas, porque México tuvo muchas oleadas de migrantes, no nada más de Europa, la que te platicaba hace rato, sino el taco al pastor es esa mezcla de todas las influencias que puede tener el mundo, ¿no? Desde de dónde llegó la piña, de dónde está, lo hacían con cordero, aquí se nos dificulta un poco el cordero, entonces es con cerdo o con res, pero todo tiene una razón de esos flujos migratorios. No hay nada más humano que migrar. Así es, y precisamente esos cambios son los que hemos adaptado, y a lo mejor las personas creen que son de aquí, pero no, ahí está un punto de por qué conocer la historia. Claro, por supuesto. ¿Por qué conocer esto? Así es. Y es bueno, apasionante. Sí, como apasionantes son tus libros, en donde hablas de unas mujeres apasionantes. Me encanta Malintzin, por ejemplo. Sí. Comencemos con ella. Sí, fíjate. Es que me encanta que por favor desmientas el error que ha habido de la Malinche. Sí, mira, y es algo muy recurrente porque además es la más visible, incluso tiene un adjetivo, eres un malinchista, y está perfectamente mal planteada esa historia nuestra, porque esos 300 años y esa conquista tan definitoria, tan violenta, es nuestro origen. De hecho, hay una frase que a mí me sacude muchísimo: sí somos hijos de ese parto doloroso tan fuerte que fue la conquista. Es algo muy doloroso y sin embargo después esos 300 años fueron tejiéndonos y esta mujer se fue desdibujando y se fue mitificando ya en el siglo XIX como de veras una mujer es culpable de absolutamente todo lo que pasó desde hace 500 años. ¿Quién era? No era una esclava como la esclavitud que se dio en los Estados Unidos, porque también tendemos a el referente histórico, todo lo que hemos visto en las películas. No. Es un tipo de esclavitud que el Imperio Mexica impuso también durante 200 años, que también era un imperio. Y que también fueron conquistadores. Claro, que llegaron de otro lugar a imponer una religión y a imponer un sistema político, económico, de tributos y de mucho dolor también a personas como Malintzin. No sabemos cómo se llamaba, pero lo interesantísimo de esta mujer, sin hacerla una santa, que ese es otro tema también, no hay que hacer santos ni demonios, porque entonces caemos en un lado o en el otro de la historia y nos perdemos, y nos perdemos el proceso perfecto, y además pues, eran humanos y sí hicieron cosas extraordinarias en esta historia. Y ella hizo una cosa extraordinaria que fue adaptarse a ese momento de una manera magnífica, que una mujer fuera la que hablaba. Tlatoani significa el que habla. Y que ella haya sido la que traduce el encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Cortés, efectivamente estaba en una guerra, iba a ser una guerra nada dulce, iba a ser absolutamente dolorosa, y hubiese sido igual de dolorosa como fue el tema de los estadounidenses que llegan en 1600, en el siglo XVII, y llegan a exterminar a los pueblos originarios del norte de América, o como lo hicieron en África, después los ingleses en el siglo XIX. Procesos tremendos, pero el nuestro, basándonos en este tipo de historias, nos damos cuenta que una vez que pasan esos primeros años de la conquista, se empieza a construir, y en el caso de Isabel Moctezuma lo vemos muy claramente, se empieza a construir desde los dos mundos algo nuevo, y se empieza a tejer México, se empieza a construir México, con ese elemento del lado de Malintzin y del lado de Cortés, o del lado de Isabel y del lado de, te puedo decir, cualquier otro número de españoles. Fueron cientos los que llegaron. Y después llegan familias. En el libro 2 está una familia, los Carvajal, cómo llegan hombres judíos, y mujeres, ¿no? Sí, encriptados, pero también a darle elementos muy interesantes a nuestra historia en esos 300 años. Pero damos como un plumazo simplista de decir, como si fuera una mujer actual que hubiera traicionado a este México actual. Nada que ver. No era el México actual, pasó hace 500 años y hay que entender qué circunstancias vive para adaptarse. Una mujer que incluso no llega ni a los 30 años, cómo estuvo participando en la conquista y cómo sus contemporáneos, tanto indígenas como españoles, la representan. ¿Qué es lo que ella hizo? Era hablar, era tratar de paliar esos momentos aciagos de guerra y de destrucción
en algo nuevo. Es una mujer que la relacionan con traición, cuando en realidad ella, de entrada has dicho que ya tenía ella una historia, o sea, hablaba varios idiomas, políglota, ni siquiera nada más el náhuatl, sino también maya y otros idiomas. De entrada, o sea, estamos hablando de una mujer inteligente. Sí, porque su circunstancia ya había sus vivido. Circunstancias había vivido ese imperio tremendo, porque también es arrancada de su familia, es dada como tributo, como una mercancía de ese imperio mexica a los mayas chontales. Como mercancía, no fue decisión propia. No. Tampoco fue una decisión propia que se la hayan dado a Cortés. Exacto. Y tampoco fue decisión propia que Cortés haya dicho, se lo voy a dar al hombre más importante de mi expedición, que era Hernández de Portocarrero, porque era en ese mundo de conquistas, en ese mundo que estaban saliendo de la Edad Media, que el mundo se estaba abriendo, acababan de terminar los viajes de circunnavegación, se estaban descubriendo los mares, los océanos, Magallanes, Elcano, venían los portugueses, después los holandeses, después los ingleses. Era inevitable. Y ella en ese momento, el que toca en ese momento, fueron los españoles. Uh-huh. Y ahí es donde se empieza a adaptar y ahí es donde empieza a construirse en ese nuevo mundo, como después se construye también Tecuichpo en ese nuevo mundo. Y así ellas, nuestras ancestras, nos fuimos construyendo todos nosotros. ¿Y cuál fue la función de ella en toda esta conquista? ¿De Malintzin? De Malintzin, pues claro, era una mujer era una herramienta, para aclarar entonces cuál fue su función clave al final. Su función clave fue ser un puente. Era un puente indiscutible en ese proceso de conquista. Sí, del lado de los españoles, pero por ejemplo para Tlaxcala fue una mujer muy importante. Ahí está el lienzo de Tlaxcala, porque se quitan del yugo de los mexicas. Y si tú ves ese lienzo de Tlaxcala y tú ves cómo se conforma el que, como en otras partes del mundo, dar mujeres para hacer nuevas alianzas, entonces los tlaxcaltecas no van a ser perseguidos por los españoles, van a ser aliados. Exacto. Entonces ese pueblo que estaba sobajado por los mexicas se convierte en un pueblo aliado de los españoles. Por supuesto, después vino un orden prevaleciente que fue el modelo español, pero fueron construyendo, llegan incluso a Saltillo, fundan Saltillo en esta unión de tlaxcaltecas con españoles. Y viene otro elemento importantísimo que fue la religión. 1524 llegan los frailes y empiezan a pacificar desde el punto de vista del evangelio. Uh-huh. Claro, después de una guerra, yo no digo que claro, lo voy a hacer porque me estoy convencido en un principio. No, fue algo paulatino. Después se convencen, hay un proceso de convencimiento. Y lo he hablado ya en otras entrevistas, que el tema de los sacrificios humanos, el que ya haya existido alguien que lo había hecho por ellos, fue un elemento muy fuerte para convencerlos y hacer ese sincretismo religioso y cultural tan importante. El sacrificio humano ya no tengo que dar a Malintzin, mi hija, ya no tengo que dar a mi sobrino, ya un inocente lo hizo, sí, en esta religión lo hizo un inocente por ti. Y la antropofagia ritual que se daba en los pueblos de Mesoamérica o en algunos otros pueblos en África y en Asia, que tú te comes a la deidad, en esta religión también. Hay un momento en que una hostia y un vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Dios. Que ya no necesitas sacrificar a una persona, ¿no? Y te lo tomes, pero sigue siendo el mismo ritual de antropofagia. Entonces, todos estos símbolos son muy poderosos. Nada más que no literal, ahora ya exacto, no es una persona. Exacto, o todos los santos pueden ser estos dioses, ¿no? Tlaloc, que es San Isidro Labrador, o Tonantzin, la madre mesoamericana, pues es Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Fue paulatinamente el consentimiento, pero fue así, dándose poco a poco. Claro, insisto, no sin los primeros años de violencia que hay en todas las conquistas. Y eso fue lo que hace Malintzin, ser un puente y ser transición en esos momentos. Y violencia que también ya existía antes. Ahora que mencionas a los tlaxcaltecas, era también una guerra de nunca acabar entre ella y los mexicas, ¿no? De que nunca también acabar. Estos mexicas, pues, así que digas que buenas personas. No, era un señor imperio, ni eran malos ni eran buenos. Era un imperio y era una teocracia y ellos creían que lo que hacían era correcto, ¿no? En su mundo, en su cosmología, en la forma que tenían sobajados, o bueno, no vamos a decir sobajados a los tlaxcaltecas, sí, pero tenían sometidos económicamente a muchos pueblos, incluso hasta Nicaragua, Honduras. De hecho, la palabra Nicaragua está en náhuatl. Hasta allá llegaba el imperio mexica y hasta el norte de México, más o menos
Eso era la influencia de ese inmenso simplemente era como el imperio. pueblo fuerte, ¿no? De ese momento. Sí, les tomó 200 años, pero se consolidan como eso y eran un imperio maravilloso con cosas increíbles que hay que rescatar y lo hemos hecho. Una arquitectura maravillosa, sin idealizar, porque no vamos a idealizar a los españoles y tampoco vamos a idealizar a los mexicas. Porque si tú le preguntas a un Xochimilca qué pensaba de los mexicas, pues te iba a decir lo peor, porque les pusieron impuestos y les hicieron tener una vida de dura, sometimiento. Dura, sí. Lo mismo a Malintzin, por eso hablaba tantos idiomas, porque su idioma materno, que era el popoluca, de origen olmeca, pues tuvo que ser olvidado. Tienes que hablar náhuatl, tienes que hablar lo que hablan los mexicas, el imperio. Y luego la venden a los mayas chontales y entonces ya hablaba maya chontal también. Pero te fijas, esos procesos no nos los enseñan. Era parte de lo que le tocaba vivir. Así es el mundo. Y de los cambios que se estaban dando en el mundo en ese momento para Exacto. ella. Para ella y para muchos después que hasta estaban español ahí. tuvo que aprender porque también llegó esta conquista española. Un nuevo orden, una nueva legitimidad, una nueva imposición o un nuevo convencimiento ya conforme fue avanzando. Pero aquí me gustaría decirte algo. Me gusta mucho lo que mencionas acerca de los mexicas, de que no es que hayan sido buenos o malos. Me gusta esto porque tampoco tenemos que hacernos esa idea, sino que era parte de lo que ellos tenían que vivir. Pues eran el grupo fuerte, la comunidad fuerte en ese momento. Y tenían que imponer, pero porque así es el humano, ¿no? ¿Por qué en la historia nos dicen que los romanos fueron maravillosos? Y si tú le preguntas, evidentemente, a todas las tribus que les llamaban los propios romanos, les llamaban los bárbaros, a ver, los celtas, los íberos, en fin, te puedo nombrar aquí una cantidad, estaban enemistados. Y la civilización romana fue la que prevaleció. Y Roma prevalece durante 1000 años y conquista y también estaba también plasmado de violencia. Exacto. Y crucificados por todos los caminos, y el que no se sometía era matado en unas guerras súper sangrientas igual. Y no le pones un adjetivo. Aquí tendemos a poner adjetivos o almibarados. Exacto. O de diablos. Sí, entonces, mientras buenos no hagamos las paces pues con simplemente ese momento. Así. Exacto, y como dice la naturaleza, sobrevive el más apto. Esos eran los más fuertes y hay unos que van a aceptar y se van a adaptar, como los otros pueblos que estaban alrededor, pero hay otros que no, y van a decir no estoy de acuerdo y aunque me limites y aunque me bloquees, yo aquí me quedo, que fue en el caso de los tlaxcaltecas. Y la guerra no es algo lindo, por supuesto que no. Y la humanidad ha tenido que avanzar y los conceptos del siglo XVIII sobre los derechos del hombre y del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, donde hemos ido avanzando en nuestra humanidad. Antes una vida humana era terriblemente X, ¿no? ¿Cuántos egipcios no se murieron en hacer una pirámide? O aquí en el mundo maya, yo te lo pongo en el capítulo de la Reina Roja, esas grandes ciudades mayas demandaban cientos de miles de vidas de anónimos. Para tener esas ciudades en la selva era súper difícil. No tenían ese concepto que afortunadamente tenemos ahora, pero que tú no puedes meter con calzador a esos momentos de la historia, ¿no? Hoy ya hemos avanzado, hoy entendemos que la guerra no es más que destrucción y no trae más que pobreza y destrucción. Perdón la redundancia, pero en ese momento era el orden del mundo, era el orden mesoamericano y era el orden que todavía iba a prevalecer por muchos siglos. Ahora que mencionas guerra, me gustaría saber tu opinión. Ahora regresamos otra vez al pasado, pero quiero hacer ahora una pregunta en el presente, hablando de guerras. Y tú como historiadora y que ya conoces todo lo que ha pasado no nada más en México, sino en el mundo, ¿qué opinas de que siga repitiéndose la historia? Porque o sea, ahora que estamos en guerra, Croacia, Rusia, Irán, Estados Unidos. No aprendemos las lecciones y el humano siempre buscará y los países siempre buscarán las geopolíticas. El tema político es absolutamente determinante. El orden económico, ahorita lo que hay, en algún momento fue el oro. En la historia, la gran riqueza era el oro. Y tenemos muchísimos años que la gran riqueza es el petróleo. Entonces, todo tiene que ver con eso económico, esas guerras económicas y esas guerras políticas. Y vuelvo al pasado. Nadie nos cuenta que los mexicas tenían una influencia económica brutal en todos estos pueblos porque les pedían un tributo económico. No nos lo enseñan. Pensamos que estaban aquí nada más y que eran verdaderamente místicos. No, exigían, so pena de matar, a aquel pueblo que no les diera
económicamente lo que ellos exigían. Sí, así es como exigían los impuestos, ¿no? Y No me pagas igual. impuestos, muerte. De hecho, gran parte de los tributos que en la encomienda recién empieza el virreinato están basados en esas cuentas de los pueblos que estaban sometidos a los mexicas. Ah, sí, Siguen dando el mismo, cuántas toneladas de algodón tienen que dar, y en esas mismas cuentas que tenían los mexicas empieza la encomienda española, porque así estaba administrado el territorio. Y ahora brinco al presente. Hoy por hoy sigue estando lo mismo, estas guerras comerciales, estas guerras por territorio. Ahora estamos con el tema del estrecho para que pase el petróleo y se va el precio altísimo. Exacto. El mundo sigue siendo mundo. Sí, la manera de manejar los impuestos siempre política, va a ser una queja por parte de toda la población. Y el más fuerte. Exacto. Por supuesto que el más fuerte. Y claro, te digo que hemos avanzado maravillosamente con conceptos de lo que es los derechos humanos. Y eso es algo que tiene que estar prevaleciente. Y voy a dar un brinco a las mujeres. Los derechos de las mujeres, que es algo muy nuevo, porque es del siglo XX apenas, muchas cosas se logran apenas en el siglo XX, todavía falta mucho camino por lograr. Empezábamos esta charla tan amena hablando de que a mí me ha tocado la oportunidad de escoger y de elegir lo que he querido hacer. Pero muchísimas mujeres en nuestro país no tienen esa fortuna. Exactamente. O en el mundo. Tampoco pueden elegir si quieren estudiar. Exacto. O si se quieren quitar la burka. Exacto. O tú crees que las que no van a llegar hoy en la noche a su casa en nuestra terrible situación violenta en México, ellas están escogiendo no llegar a su casa. O las madres buscadoras eligieron que a sus hijos los desaparezcan. Entonces, todavía hay muchas cuentas pendientes de la historia y seguimos avanzando. Es justo lo que estaba pensando el otro día. No nos vamos muy lejos a un país árabe o musulmán en donde tengas que cubrirte. Aquí mismo no nos exigen utilizar una burka, pero sí tienes que estar bien tapada a la hora de ir a tomar el autobús, el metro, tienes que estar tapada porque ya te están viendo, porque ya te tocaron. Hoy en día seguimos viviendo eso y entonces sí coincido contigo de que si bien ya tenemos más derechos humanos, si bien la mujer ya tiene la oportunidad de poder votar a mediados del siglo pasado, ok, gracias, bien, pero aún hay muchas cosas por cambiar. Aún hay muchas poblaciones, incluso dentro de nuestro país, donde las mujeres siguen siendo rezagadas, en donde no tienen voz, en donde las casan, en Guerrero, Chiapas, todavía siguen existiendo los matrimonios, Oaxaca, claro. Los matrimonios en Guerrero, los matrimonios de niñas, de niñas tan chiquititas, de venderlas por unos pesos. Y es increíble cómo a estas alturas sigamos viviendo eso, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que tengamos una discusión bizantina de que es que lo que pasó hace 500 años, y ay, qué desgraciados, y ay, y lo que está pasando ahorita, yo creo que tenemos que ser responsables ya como ciudadanos, como ese México independiente que ya tenemos 216 años de serlo. Buscar actualmente hacia dónde queremos llevar esta nación. Sí, son tiempos convulsos, el mundo incluso está pateando ese multilateralismo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial pensamos que la humanidad ya había aprendido la lección. Y no, nuevamente la maestra de la historia, que es tan buena maestra, te repite la lección de nuevo. No es que se repita la historia, lo que sí se repite son esas lecciones, o hay que volverlas a aprender. Entonces, hay mucho que dejar tranquila la historia, lo que ya sucedió, hacer las paces con esa historia y buscarnos un mejor futuro. Precisamente por eso hay que conocer la historia. Sí, claro. Es que aquí se cerró así. Y bueno, sigamos con las mujeres, porque ahí son bastantes y tienen historias impactantes. Ahora hablaste de la Reina Roja, que también me encantó este descubrimiento que acaban de hacer recientemente. 1991, o sea, sí. Exacto, de una monarca, quizá. Claro, y sobre todo de un mundo que estamos hablando de hace 700 años. Sí, 1300 años, perdóname, el siglo VII, 1300 años. ¿Y cómo es que vivían esas otras mujeres? Fue ya en la era después de Cristo, pero lo que sí es interesantísimo es que no nada más empezó México con los mexicas. Uh-huh. Hay que entender todas esas otras culturas que tenía Mesoamérica y que también permearon la cultura mexica. Hoy están en este maravilloso programa de arqueología urbana. Los mexicas traían arqueología de todas partes del imperio. Y entonces tienen estas cámaras maravillosas. Y entonces están encontrando que los mexicas ya en 1325, 1400, ya después, traían
objetos de Teotihuacán, traían objetos del mundo maya, de quienes habían estado antes. Era arqueología. Wow. Pero tampoco creemos que todo es igual. Y no, también había los teotihuacanos, de hecho, fueron todavía un tiempo antes que los mexicas, ¿no? Y No cómo existían todavía. y cómo vivían los mayas. Entonces, la oportunidad para descubrir cómo vivían las mujeres en ese mundo maya, pues me la dio esta mujer que fue encontrada en 1991 por otra mujer, Exacto. una arqueóloga muy Sí. joven, y me parece trepidante y me parece emocionante estar vinculadas como en una cadena todas estas mujeres y que hoy podamos hablar de que esta niña que llegó a los 11 años a una ciudad, estado proveniente de otra, en esta selva, en este mundo exuberante de los mayas, llegó a ser la gran señora de la sucesión de las generaciones, porque con ella nace un linaje, y con Pacal, que perduró todavía durante muchos años. Así es. Pacal era el gobernante de ese entonces, ¿no? Así es, en Palenque. Y al parecer era su pareja. Sí, claro, no se sabía hasta casi 20 Exacto. años después de su hallazgo que no compartían el ADN, entonces no era su mamá, no era la abuela, porque en las inscripciones se hablaba de ya mujeres poderosas, en el caso de Pacal, pero en este caso era la Reina Roja, era su esposa. Sí. Y entonces, ¿cómo Fuerte. vivían y qué hacían ahí en esos templos? ¿A qué se dedicaban las mujeres? Y me pareció interesante echar un poquito de luz y que además lo que habló fueron sus huesos, porque los huesos nos hablan de una alimentación específica para la Y aristocracia. hablas de que comía mucha proteína. Pues sí, porque si todas morían entre 20 y 22 años, ella llegó casi a los 60 años, lo cual habla de que Tuvo tenía larga una vida. muy buena alimentación, era guardada pues vivía casi en andas, no permitían que tuviera ninguna dificultad en esa vida que los demás sí tenían en esa tremenda selva. Y una de sus creencias es que los enterraban con otras personas que eran Sí. que trabajaban para humanos. ellos. Los sacrificios humanos no están puestos en discusión porque hay pruebas históricas, antropológicas, arqueológicas. Cuando se descubren, después de 1300 años se abren estos enterramientos. Pacal tenía 7 personas sacrificadas y la Reina Roja tenía 2, porque no iban solos al Exacto. Xibalbá, se iban acompañados de sacrificios humanos, que tampoco hay que ponerles una etiqueta, esa era la forma en que ellos llevaban su religión y sus ritos cosmogónicos. Así es. Y luego hablas también de Doña Luisa, para después irnos con las mujeres más hacia acá del virreinato, pero Doña Luisa también fue hija, ¿no? Del rey tlaxcalteca. Exacto. Ella también tiene una historia súper interesante. Claro, porque vivió en carne propia lo que fueron las guerras floridas, lo que fue el sometimiento, que no se someten, pero que los aíslan los mexicas y quedan como un pueblo que no podían consumir sal, un pueblo que no tenían acceso al algodón, por eso sus textiles son tan diferentes, pero con un odio y un encono que justamente Matos Moctezuma habla que cada vez que un pueblo era sometido por los mexicas, la semilla del encono era sembrada en esas personas y hasta que no se vengaron, prácticamente fue una venganza la que hicieron los tlaxcaltecas aliados con los españoles. Y Tecuelhuetzin, que era la hija de Xicoténcatl, pues fue una mujer que entendió muy bien lo que desde el punto de vista tlaxcalteca, ¿por qué no darle voz a los tlaxcaltecas? ¿Por qué también hacerlos partícipes de esta mal contada historia almibarada de malos y de enemigos? Y cuando que también eran parte de ese México, también eran parte de ese crisol de culturas que estuvieron al momento de la conquista. Y entonces quise hablar del mundo de Tecuelhuetzin, que además termina sus días en Antigua Guatemala, en ese momento Santiago de los Caballeros. Y ahí están sus restos, ¿no? Ahí están, a un lado de los de su hija, que también fue una mujer muy connotada ya en este nuevo orden legal que fue el virreinato, en este momento era ya la capitanía de Guatemala, pero siendo hija de Pedro de Alvarado. La hija que tuvo Tecuelhuetzin con Pedro de Alvarado llegó a ser muy importante ahí. Está impresionante esa historia Mestizaje también. puro. Luego hablas de que Pedro de Alvarado se volvió a casar con una española. Se casó con dos españolas. Y después creo que murieron a muy corta edad, de hecho, sí, todos los tres. Tremendo. Sí, es una historia interesantísima de lo que fue la conquista. Te digo, sin ponerles etiquetas, simplemente ahí están esos personajes. Sí. Y Bernal Díaz del Castillo, que sí te puedo poner la etiqueta que fue un grandísimo escritor,
testigo de esos momentos. Todos deberíamos de leer la historia verdadera de la conquista de Nueva España en algún momento de nuestras vidas. Él también está enterrado ahí con Tecuelhuetzin. Pero son 18 mujeres en 2 libros. Es que yo estoy así de que, bueno, ya hablando de ellas. No se los pierdan. No, porque es que luego hay otras historias más recientes ya en la independencia que me impactaron muchísimo. Leona Vicario. Como Margarita Maza. Leona Vicario, este amor que tuvo con de Quintana Roo. Con Andrés Quintana Roo. Pero que mencionas, que no es de que ella haya apoyado este movimiento por él, por amor, sino porque ella de verdad tenía ese corazón de cambio, de hacer algo. Muchísimas mujeres ya tenían sembrado después de esos 300 años lo que ya era México. Y entonces podemos hablar de La Corregidora, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, en este caso de Quintana Roo, o la Güera Exacto. Rodríguez, que se le relaciona con Allende, con Iturbide. Pero no, eso por eso lean y el que capítulo. No es cierto, y que no es verdad. Es una leyenda almibarada. Que esa mujer, de tener ese corazón, mencionas de ver por de ayudar, impulsar el arte y la cultura en México, ¿no? Ya tenían arraigado lo que era México, ya sabían que éramos distintos a la península y lo que querían era mayor representatividad, autonomía. Después no hubo manera, porque tampoco es que España hubiera dicho tan fácil, ay, sí, bueno, sean más autónomos, pero si ni siquiera lo hizo en el mismo continente, como le cuesta también a España tener una representatividad, y podemos hablar de las Cortes de Cádiz, y todo lo difícil que fue también para España, ese nuevo orden lo fue para Nueva España. Pero no hubo más camino que la independencia. ¿Pero qué pensaban esas mujeres? ¿Qué querían hacer? Ya tenían intereses económicos, intereses culturales, sus hijos estaban arraigados aquí, se habían expulsado a los jesuitas que habían sido también parte de la conformación íntima de lo que somos los mexicanos. No podemos entender la independencia ni a Leona Vicario sin entender la expulsión de los jesuitas en 1767. No podemos entender las reformas borbónicas apartadas de esta independencia. Entonces, son muchos procesos para entender por qué estas mujeres, y como se lo dice Leona, tenían también ya amor por la patria mexicana. Exacto, y no nada más por un hombre, porque muchas están relacionadas a eso, como la Güera Rodríguez que mencionas, ¿sí? También mencionas a Leona Vicario por lo de Quintana Roo, y también a la de Vasconcelos, la Güera, Antonieta Rivas Mercado, ya Antonieta en Rivas. El siglo XX, también comprometidísima con esa modernidad. En general, mujeres que se les relaciona con pasión, amores pasionales, cuando en realidad ellas sí tenían como un interés muy fuerte por ver por nuestro país, ¿no? O Margarita Maza, la de Benito Juárez. Sí, que también. Mira, Margarita Maza, Antonieta Rivas Mercado, lo que platicábamos hace un rato, tomaron decisiones y quería Antonieta, lo mismo que quería Sor Juana, estudiar. Exacto. Y no se le garantizaba en ese momento, no tenía el derecho en ese momento de estudiar. Lo mismo Antonieta, no tenía derecho a divorciarse sin que se le destruyera la vida. Vuelvo a ello. Tú y yo hemos tenido los derechos de poder estudiar. También Juana Cata, que igual se le relacionaba con Porfirio Díaz, cuando en realidad eran amigos. Claro, pero no se tenía esta conciencia de que tú puedes estudiar, tú puedes divorciarte. Insisto, hoy hay cosas que todavía no podemos, que tenemos que ir conquistando poco a poco, pero lo que hicieron todas estas mujeres con su determinación y a la hora de escoger fue justamente decir, yo quiero hacer tal, me quiero salir de lo que se supone que tengo que hacer, porque me importa algo más que estar nada más en mi casa. Margarita se pudo haber quedado perfectamente en su casa, mientras la epopeya de los liberales, de lo que hizo su esposo, el republicano Benito Juárez, pero ella lo lleva con su propia vida, porque también era republicana y porque también creía en ese proyecto de México. Y lo hizo a pie juntillas, con sacrificio, yéndose incluso al exilio en Estados Unidos, perdiendo hijos, poniéndose a trabajar cuando el esposo estaba exiliado en Nueva Orleans. Participar, muy activamente, eso es importante de estas mujeres. Son muy activas en la historia porque deciden hacerlo. Exacto, como Carlota también. Esa historia también me impactó muchísimo, que a la par de Margarita estaba la historia de Carlota y todo lo que vivió. Concepción Lombardo, las tres desde su punto de vista. Una liberal, otra conservadora y la otra que llega a ser chuza, los necios príncipes que llegan a un país que ya era México, pero ¿qué hicieron ya estando aquí? ¿Qué hizo Carlota? ¿Qué quiso hacer?
porque también tomó la decisión de gobernar durante ese periodo. Sí. Pero todas ellas, te digo, pudieron haber tenido una gran tragedia de vida o tener una gran epopeya, pero tuvieron el deseo y pudieron hacerlo. O sea, no se los permitía, pero lo hacían. Al final, Sor Juana tiene que desdecirse porque no podía estudiar y lo hizo muchísimos años. Fue maravillosa, es una mujer que hoy sería impresionante lo que escribió, y sin embargo al final la obligan a que se desdiga por la amenaza de la Inquisición. Pero te digo, son perfiles muy interesantes. Y sus libros, No, hoy sigue maravillosa, hay que leerla. No, pero sus libros, los que terminó, los que ella realizaba, que los terminaron quemando, ¿no? Los terminaron destruyendo. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que muchas de ellas venían de una historia de vida muy fuerte, de no tener papás, o incluso de no tener papás y de morir muy jóvenes. Totalmente. Eso también me llamó la atención. Porque no se tenía, digamos, las condiciones tampoco para que se viviera una vida larga, una garantía de una vida larga. Pero fíjate, ahorita que estoy recordando, la última de estas 18 mujeres es Leonora Carrington. Y cuando hablamos de Leonora y hablamos del arte, que ahorita también está muy vigente el tema del arte, cómo es posible que el arte del siglo XX mexicano esté en entredicho, dónde va a estar, que me refiero a lo de la colección Gelman, no voy a entrar, o Hellman, como le decíamos hace mucho tiempo, porque está en español, o sea, ya está castellanizado el apellido. Hellman. Bueno. ¿Por qué se hace ese arte en México? Pero hay que entender ese contexto. Y hay que entender esa historia, y hay que entender cómo llega Leonora, pero también llegó Chiquibáis, con el que se casa, el húngaro, fotógrafo, y esa historia fabulosa de la maleta mexicana. ¿Qué tiene que ver Leonora Carrington con las fotografías de la Guerra Civil Española de Robert Capa? Pues porque el que las guarda y las mete en la famosa maleta mexicana fue un muy joven húngaro que estaba en París y que después se iba a casar con Leonora en México. A mí me impresionó esa historia, nada más una pausa tantito. Esa historia me llama la atención porque yo estaba en España haciendo una maestría y me toca hacer una nota de la maleta mexicana. Por eso la conocí, pero no la conocía tan a profundo como ahora con lo que comentas de Chiqui y de que él se llevó la maleta a México. Ahora entiendo la relación de México con España, ahora la entiendo. Porque México se vuelve un país en ese concierto internacional sumamente importante, que recibe a toda esta intelectualidad, a estos artistas, no solo españoles. También llegó Katy Horna, también llegó José Horna, llegó Remedios Varo, una pléyade de artistas y de intelectuales que definen nuestro siglo XX absolutamente, nos hacen también a nosotros, pero hay que contar la historia completa. Ay, sí, por eso mencionas ya personalidades ya actuales, como Dolores del Río. También, un siglo XX sin ella no se puede entender. Exacto. El cine, ahora vamos al cine de una manera muy coloquial, pero en ese momento me voy a dedicar a algo que quién sabe qué es, que se inventó y que ahora resulta que no era bien visto, ¿no? Y es culturalmente una parte importantísima de nuestra forma de expresarnos. Es una forma artística indiscutible. Así es. Pero cómo fuimos caminando. Así que estas 18 mujeres lo que hacen es justamente lo que dice el título, ir construyendo también a México. Así. Y está buenísimo. Muchas gracias. Está buenísimo también cómo ellas construyeron su historia. Bueno, yo tengo esta libreta porque me gustaría que me escribieras, porque tú también eres una hija de la historia y yo quiero conocer cuál es tu frase, tu lema que te representa, que te define. Me gustaría que me lo escribieras aquí. Claro que sí. De hecho, te voy a escribir dos, porque sí son buenísimo. Dos. Muy bien, dos como una para cada libro. Exacto. Aquí está una pluma. Gracias. Con muchísimo gusto. Y aquí te lo pongo. A ver, espérame. Si quieres te la pongo así para que sea más cómodo. Gracias. Directamente te la pongo. Que no es mía, pero me gusta muchísimo. No necesariamente tiene que ser tuya, no te preocupes. Es la que te defina, que te gusta, que te representa, que te gustaría compartirle a la gente. Pues mira, la primera... No me la vas a decir. Es, ¿y por qué? Aquí te pongo una, y esto es Isabel Revuelta. Y la otra es... Se puede platicar tantos temas contigo, Ay, muchas gracias, de temas yo también. Que a mí una hora se me fue. Yo, ¿qué? ¿Qué? Para mí eso eran mis 15 minutos.
No, hombre, y además no paro. Yo quería seguir preguntándote todas estas mujeres que, bueno, por supuesto que hay que leer el libro, es exacto, no hay que hablar de más, necesitamos que las personas lean el libro, pero sí necesitamos hacer un club de lectura y ojalá y te puedas conectar, porque sí está bien Yo interesante. feliz. ¿Ya estás lista? Perfecto. Mira, A ver, la primera es, la verdad nos hará libres. Y esa me parece es una premisa potentísima, es, digamos, es de mi alma mater, de la Ibero, es la misión que tiene justamente esa institución. La verdad nos hará libres. Me parece importantísima, buscar siempre la verdad. ¿por qué? Pues porque nos quita de mitos y nos quita de telarañas y no podemos ser libres y no podemos estar completos si no hacemos esas paces con esas malas ideas que tenemos, en el caso de la historia, de lo mal contada que está. De pensar que somos hijos de verdad de una mala mujer, cuando que provenimos de muchísimos otros procesos maravillosos, enriquecedores y sentimos quizá hasta vergüenza. No puede ser que sintamos vergüenza y que todavía sigamos Exacto. diciendo, es que somos hijos de la chingada. Por supuesto que no. Eso es muy cierto. Hubo ¿Y un por qué decimos brutal. eso? ¿Por qué significa eso para nosotros como sociedad? Hay que hacer un estudio, y Mexicanos al Diván, eso pasó hace ya 500 años. Sí, entiendo que lo hace un estudio muy interesante Octavio Paz, pero yo creo que ya hay que superarlo, porque así como también decimos, somos hijos de la chingada, también está, perdón la grosería, está de poca madre, es lo mejor, porque tenemos una forma de hablar con esta parte materna, que aquí podríamos hacer otro programa. De esas pero frases, viene, ¿no? Incluso de Guadalupe, viene de Tonantzin, tenemos esta... Sí, esas dos en particular que son tan comunes, populares, ¿de dónde vienen? Todo viene del mismo modo, o sea, todo viene de esa forma que tenemos de la madre importantísima en el mundo prehispánico, pero también después en el mundo sincrético mestizo adquiere una cosa importantísima con la verdad mariana, con la Virgen de Guadalupe. Pero atribuir todo a que somos hijos de la chingada, yo creo que hay que superar eso. Fue una conquista, sí, pero somos mucho más que eso. Por eso digo que la verdad nos hará libres. Échense un clavado, duden de lo que estoy diciendo, lean historia, busquemos nuestro origen y van a ver que es un origen doloroso, pero también lleno de riqueza y lleno de momentos increíbles y maravillosos, que por eso somos el pueblo que somos. También tan específico, en el mundo somos identificados porque somos únicos. ¿Y por qué surrealistas, como decía? ¿Pero por qué? Entonces hay que André entender Breton fue el que dijo, ¿no? El mundo, México surrealista. Y lo dijo también Carrington. Todos ellos, pero todos los surrealistas. Por eso eran felices aquí en nuestro país. Absolutamente. Y la otra es, sigamos hablando de historia. Esta sí es completamente mía. Y tiene que ver con Hijas de la Historia 1 e Hijas de la Historia 2, porque mientras sigamos hablando de historia, con H minúscula. Con H minúscula. Sí, quítenle la mayúscula a la historia, porque mientras sigamos hablando de historia, lo que hacemos es descubrirnos a nosotros mismos. Ay, qué bonito. Ahora tengo unas preguntas rápidas, de respuestas rápidas. Perfecto. A ver, si Hernán Cortés y Moctezuma II tuvieran Instagram hoy, ¿quién tendría más seguidores y por qué? Los dos tendrían los mismos seguidores. ¿Por qué? Porque imagínate que son los dos protagonistas de dos muy importantes mundos que hicieron un choque brutal, poderosísimos los dos. Lo que era el imperio de Moctezuma Xocoyotzin era algo inusitado en la historia de Mesoamérica, pero también era algo inusitado la fuerza y la estrategia política que tuvo un conquistador del tamaño de Hernán Cortés. Todos aquellos que venían de Europa con ese mundo de conquistas lo hubieran likeado, por supuesto, lo hubieran justificado, porque era el orden del que provenían. Pero también del lado de ese imperio mexica, por supuesto, pues lo vimos en esa resistencia que tuvieron, y no nada más Moctezuma, sino después los dos tlatoanis que siguieron, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Sí. ¿Qué héroe nacional crees que no sobreviviría ni un día en Twitter? ¿Qué héroe nacional crees que no sobrevivirían? Madero. Madero. Te iba a decir varios, pero mira, sí. No, Madero. Le hubieran dicho, tienes que desmantelar el ejército, tienes que desmantelar todas las instituciones del porfiriato, porque si no va a pasar lo que pasó. Oye, ese Porfirio Díaz también tiene una historia. Es que luego tenemos que seguir platicando de historia, por favor, Isabel. Claro, tienes que aceptar invitación a por este supuesto, claro que sí. podcast. Bueno, a ver, la tercera. ¿Qué episodio histórico parece tan absurdo que suena a invento?
A ver, ¿qué episodio histórico parece tan absurdo que suena a invento? La guerra de los pasteles. Bueno, ese es uno. ¿Eso por qué? Pues porque cómo es posible que de verdad la deuda de unos pasteleros después haya sido el motivo por el cual invade Francia a México en el siglo XIX. Lo que sucede es que México no tenía una conciencia de nación y todavía no estábamos listos hasta que fue la República restaurada. Otra cosa que me parece absurda es que vendieron la mitad del territorio. No vendimos nada. Se perdió una guerra desigual. Otra guerra. Pero lo común, lo que se dice popularmente es eso. No, por Dios. Y además, 20 años después fuimos los mexicanos, ya México independiente, a pedir el apoyo de esos Estados Unidos, que habíamos perdido la guerra 20 años atrás. Entonces, en 47 ondeó la bandera de Estados Unidos en el Zócalo. Pero en 67 fuimos muy felices de aceptar la ayuda que le dieron los estadounidenses a Margarita Maza, a Benito Juárez, íbamos incluso a firmar el tratado McLean-Ocampo. No, hay que entender el momento histórico. Se buscó un apoyo en Europa por parte de los conservadores, los liberales buscaron apoyo en los Estados Unidos, que además siempre hemos admirado muchísimo la forma de gobierno y eso nos costó mucho tiempo también, esa república. Pero bueno, esa es otra historia. Y esa relación con Estados Unidos, la historia que tenemos ese es otro tema también. ¿Qué figura histórica crees que tenía mejor PR? ¿Qué figura histórica crees que tenía mejor PR que méritos reales? Ay, Dios, qué buena pregunta. Sí está interesante porque es más por lo del PR, por lo que se decía y que no fuera realmente. Pues Santana fue un gran PR. Santana tenía un manejo de popularidad impresionante. 11 veces va y viene, incluso después de haber perdido una guerra. Exacto. Que no fue el territorio, entonces fue la guerra. Se pierde una guerra, y entonces, claro. Pues por ende se pierde el territorio. Sí. Ok. Perdón, se me fue. ¿Qué episodio histórico, qué figura? Si pudieras viajar al pasado solo para decirle, ¿la estás regando a alguien? Ay, a Madero. ¿A quién sería? A Madero, otra vez. No le devuelvas las armas a Victoriano. Tu hermano te está diciendo con los pelos de la burra en la mano que te va a traicionar, que está haciendo todo un golpe de Estado. Si no le haces caso porque es tu hermano, hazle caso porque efectivamente el río lleva demasiada agua, Victoriano te va a asesinar. Ok, y ahorita que hablabas de Madero y de la Revolución, también tienes aquí una de las historias de la hermana de Carmen Cerdán. Carmen Cerdán. Ella también tiene una historia impresionante, revolucionaria. Yo, wow, ¿por qué no se habla de ella tanto en la Revolución? Porque la cuando celebramos en noviembre. Tiene una deuda también muy grande con las mujeres de la Revolución Mexicana. Sí. Así es. Sí, las Adelitas también las tienes. Uy, y muchas otras. Y si pudieras viajar al pasado solo para decirle, ya dijimos esa, o bueno, ahora estás haciendo las cosas bien, ¿quién sería? Ay, no me atrevería a meter la mano en la historia. Ok. No, fíjate que no le diría a ninguno que está haciendo bien. No. ¿Por qué? Bueno, quizá evidentemente le diría a Sor Juana. A Sor Juana sí le diría. No te preocupes, sigue, contéstale, sé así de mundana y arriésgate como hiciste esta respuesta al horrible obispo de Puebla que te está haciendo este embate tremendo, porque vas a construir la conciencia en millones de mexicanas que van a venir después de ti, que hay que estudiar y que igual un cerebro de hombre y un cerebro de mujer es igual de potente y de maravilloso. Sí le diría, sigue haciéndolo, no importa, aunque te tengas que desdecir. Quizá también hay un personaje, Antonieta Rivas, es alguien que tú dices que te impresiona mucho su historia. Quizá también dirías a decirle, no la riegues, cuando se suicidó ahí en Antonieta le diría, tranquila, no estás quebrada, va a venir un México donde vas a poder hacer eso que tú quieres y va a venir un México listo para una mujer como tú, tan adelantada, tan emprendedora, tan culta. No lo hagas. Qué fuerte, qué fuerte. Lean su historia, por favor, porque es impresionante. ¿Qué personaje histórico mexicano te cae mal? O sea, que no te caiga tan bien. No, fíjate, que no sea tan fuerte. No, fíjate que no, quizá no me encanta. Aunque todo el México lo admire, aunque todo el mundo lo admire, pero que tú tengas tus dudas. No, fíjate que ninguno. No, todos me parece que tienen... Digo, no tengo un personaje que le tenga yo animadversión, no. ¿Y alguien a quien sí admires? Bueno, pues todas las que escribí. ¿Y de hombres?
Muchísimos, así que vamos a esperar otra sorpresa. Pero mira, admiro a Madero, así como lo critico. Admiro muchísimo a hombres que vivieron en siglos que nadie conoce. Por ejemplo, admiro toda la orden de los jesuitas. Me parecen maravillosos. Me gusta muchísimo lo que hicieron emprendedores del siglo XVIII. Te puedo hablar de los Gálvez, te puedo hablar de muchos hombres que estuvieron en ese virreinato de lo que estoy trabajando. Ajá. Admiro, por supuesto que admiro, mira, ahorita que estoy diciendo que no admiro tanto, no me gusta el caciquismo de la revolución, porque en algún momento admiro a Calles, pero luego no. Admiro a Álvaro Obregón y luego ya no. De Pancho Villa te puedo decir cosas horribles, pero después te digo que al final lo que hace con Austerberta Rentería ya en su rancho, en el Canutillo, me parece súper admirable. O sea, todos tienen algo. Contar historias y contar hombres de carne y hueso. Vasconcelos, brillantísimo, y por otro lado, impulsor de la educación, ¿no? Y oscuro, porque estuvo muy cerca del nazismo, entonces también, y de pronto como demasiado, ahora se dice reaccionario, pero demasiado conservador, pero tienen cosas que admiro. Benito Juárez. Benito Juárez lo admiro muchísimo, pero también, bueno, no tengo ningún pedo. También claroscuros, ¿no? No, fíjate que no, de Benito Juárez no. No, cuando decimos, no, es que si se hubiera seguido vivo hubiera sido un dictador. Sí, pero no pasó. ¿Cómo vamos a decir eso? Bueno, fue 13 años de gobierno y no 30 como Porfirio Díaz. No, pero además estábamos en guerra, no tenía de otra. Alguien tenía que cargar, y los sacrificios que hacen. A mí me parece Maximiliano. Maximiliano es uno que me cae bien y al mismo tiempo puedo decir, oye, qué necedad. Exacto, también mencionas eso con la historia. Qué necedad tan grande. ¿Para qué? Siendo si tan culto y tan preparado, no supo leer en Austria, su imperio austrohúngaro, ahí estaban bien. Exacto. O sea, porque lo que llegó aquí fue trágico. Exacto. Muchos, hay muchos. Y si pudieras sentarte a cenar con una figura histórica de México, ¿a quién elegirías y qué le reclamarías? No le reclamaría nada, lo escucharía muchísimo y no sería uno, serían dos. Sería con los que abrimos las preguntas, porque ya tienen sus páginas con muchos seguidores. Uh-huh. A Moctezuma y a Hernán Cortés. Esa es la gran paradoja. Yo quisiera conocerles, o imagínate, poder sacar la esencia de lo que fue ese momento aciago de nuestra fundación. Sin duda, lo haría con ellos dos. Y aprovechando a todas las mujeres que estuvieron alrededor. Ese es mi momento favorito de nuestra historia. Porque además es el nudo del cual provenimos. Me sentaría con Hernán, me sentaría con Pedro de Alvarado, decirle, oye, ¿de verdad vas a hacer la matanza del Toxcatl? Me sentaría con Moctezuma y decirle, ¿es verdad que tenías tantas supersticiones? ¿Por qué no dejabas que te vieran a la cara? ¿Por qué fuiste tan déspota? ¿Por qué fuiste el tlatoani más déspota de todos? ¿Por qué titubeaste? ¿Realmente admirabas tanto a los españoles? Porque los tuviste 8 meses en tu casa, ¿no? En tu casa. ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza? ¿Y qué pasaba por la cabeza de Hernán también? De Hernán podemos tener más claridad porque, bueno, después lo implementa. Pero, ¿qué pasó por la mente de Isabel Moctezuma, de Tecuchponcin, que muere siendo una dama novohispana y que sus hijas también son fieles creyentes? ¿Qué fue lo que te convenció? ¿Qué te dijeron los franciscanos en esos momentos de fundación de México? Sin duda, todos esos. Ay, me encanta, Isabel. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ha sido un gusto aprender de la historia de nuestro país a través de ti. Al contrario, gracias. Me encanta cómo dices, cómo entretejes. Y todos tejemos. Desarrollando todo en estos libros que, por cierto, vamos a hacer un club de lectura. Vamos a leer Hijas de la Historia 1 y 2, porque aquí, miren, aquí los tenemos. Este es el 1, este es el 2. Entonces vamos a hacer este club de lectura. Estén pendientes de mis redes sociales porque ahí les voy a decir cómo va a ser la dinámica. Ojalá y en alguna de las conexiones puedas acompañarnos. Qué linda, claro. Para poder hacerte más preguntas. Feliz de la vida. De la historia. Por supuesto que dinos sí. en dónde... Gracias. ¿En dónde podemos encontrar tus publicaciones? Pues están en las librerías, en todas las librerías. Estoy muy contenta, ha tenido muy buena aceptación. Del primero sigue todavía con su largo camino. En las librerías, en las plataformas de compra de libros, ya sabes, Sanborns, Gandhi, Péndulo, cualquier librería. Okay. Y que no quiero decir que se me va a olvidar alguna. Y por supuesto lo pueden comprar en Amazon también. Buenísimo, así es de que no hay pretextos. Y está en ebook. Los dos. Buenísimo. Y los dos están también en audiolibro. Que tú ya hiciste El segundo grabé, fui yo la que lo grabé. Uh-huh. Así que bueno, el formato que les guste.
Ok, y también ¿dónde te podemos ver? ¿Estás Mira, en ADN Noticias? Tengo ¿En qué dos horarios? programas. En la Estoy UNAM, ¿no? en el ADN de la historia los sábados a las 4, los domingos, perdón, a las 4 de la tarde en ADN Noticias y los sábados a las 11 de la noche en Personajes Geniales. Eso es televisión abierta. Ajá. Y estoy en un noticiero también los miércoles con Leonardo Curcio. Tengo una pequeña participación que se llama Revueltas en la historia. Ah, me encanta el nombre, me encanta. Sí, Mujeres Revueltas en la historia con Isabel Revuelta. Y también estoy, los programas de TV UNAM son 18 capítulos, Vindictas Históricas, que son maravillosos capítulos de estas 18 mujeres que han construido a México, donde entrevisto a 18 personalidades expertas en cada uno de estos personajes. Ah, para andar todavía más. Hago locaciones de los lugares donde vivieron o tienen que ver con estas 18 mujeres. Y además cada capítulo cuenta con una cortinilla, con una cápsula, no, son 2 cápsulas, con el archivo, imagínate, de TV UNAM y con la factura que ¿Cuánta tiene TV información UNAM. deben de tener? Son maravillosos, están en YouTube y se llaman Vindictas Históricas. Así que bueno, por ahí me pueden ver. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Fue un gusto conocerte. Igualmente. Gracias por conectarse. Karina Nova Podcast. Hasta la próxima.